Gracias por aguantar hasta el final y más aún por aguantar hasta el final para hablar del área, si queréis, más probablemente más controvertida o más rara, que es esto de la comunicación política, aunque voy a intentar también que en el tiempo que tengo no hablar solamente de la parte de comunicación pública, sino referirme también a la comunicación corporativa. A mí mi abuelita, yo no os voy a contar mi vida, pero mi abuela sí me decía, ya murió, me decía, ¿y tú, hijo, a qué dices que te dedicas? ¿No? Porque no acaba de entender muy bien. Y yo le decía, yo a comunicación, abuelita, y os doy mi palabra que es absolutamente cierto. Mi abuela me decía, ¿eso que es de Telefónica o de Vodafone? ¿No? O sea, no, abuelita, yo... es que, en fin, es difícil de entender. Yo ayudo, le decía a las compañías, yo en aquel momento estaba en Edelman, una multinacional de comunicación, una de las grandes, y le decía, no, yo ayudo a las compañías a que se comuniquen mejor con sus públicos, que era un poco como del manual de primero de relaciones públicas, ¿no? La relación con los stakeholders, con los públicos, tal. Pero mi abuela, francamente, no entendía nada. Mis padres tampoco entendían muy bien qué era eso de las relaciones públicas. Si tú dices aquí en España, ya lo sabéis, igual que yo, si dices que te dedicas a las relaciones públicas, te dicen, ay, ¿qué te llamas Richie? Y me abres en la puerta de la discoteca. O sea, relaciones públicas en Estados Unidos no sucede así. En Estados Unidos tú dices que eres un PR y todo el mundo lo entiende, más o menos. Las abuelitas y los papás entienden qué es eso de ser un PR, ¿no? Pero aquí ser relaciones públicas porque invitas a copas en discotecas, o bien, en todo caso, lo más sofisticado puede ser que, bueno, si es relaciones públicas, es que es un señor que anda por ahí tomando martinis con gente y tiene en los hoteles de lujo con un pañuelo aquí y tiene un listado, o en todo caso, gente adorable como Jean-Louis Mathieu, por ejemplo, que es amigo nuestro, y digo nuestro, que es especialmente amigo de mi mujer, que se dedica a comunicación de moda en el Corte Inglés, y Jean-Louis se dedica a las relaciones públicas, ya está mayor, es un clásico de las relaciones públicas en España, ¿no? Y bueno, entonces, en todo caso, pues relaciones públicas debe ser eso de Jean-Louis, o sea, que invita a mucha gente, tiene un listado tremendo con un móvil cargadísimo de teléfonos y llama a famosos para que vayan a los eventos, ¿no? Y se hagan la foto en el fotocall, etcétera. Bueno, de manera que relaciones públicas no, comunicación tampoco, porque claro, la gente, nuestros hermanos mayores, la gente de la publicidad, estos hermanos abusones que tenemos como hermanos mayores, ¿no? Estos que van, supongo que alguno habrá pasado por aquí, con perdón, pero acabo de llegar, que van con zapatillas deportivas y tal, y no jamás se pone una corbata, porque ellos son los creativos y tal. Estos hermanos mayores un poquito abusones que pasaban, ahora ya menos, pero pasaban facturas millonarias en comparación con las nuestras, estos también hacen comunicación y por tanto nosotros, o sea, como que, bueno, entonces, si no es relaciones públicas, no es comunicación. Jefe de prensa, bueno, jefe de prensa es demasiado poco para lo que queremos decir que hacemos, ¿no? No solamente servir la información, sino, y este es uno de los puntos que quiero hacer con vosotros, es también diseñarla, es crearla, es narrar, es pensar cuál es la historia que puede ser más eficaz. Bueno, total que me empezó a resultar mucho más fácil cuando pasé del mundo de la comunicación corporativa, como os cuento, en Edelman, cuando pasé del mundo de la comunicación corporativa a la comunicación política. Entonces ya mi abuela, que ya estaba todavía mayor, pero ya sí me entendía, porque ella era, no, abuelita, ahora estoy trabajando para el gobierno. Entonces ya mi abuela, que era muy conservadora, pero ¿qué? No me digas, hijo, pero para Zapatero, pues abuelita, pues sí. Mis padres son también muy conservadores, pero entonces ya me entendía un poquito mejor, ya entendía que, o sea, que ya te posicionas, digamos, dentro de un lado para ayudar a ese personaje o al que te tocara. Yo estuve en la Secretaría de Estado de Comunicación durante 4 años y luego estuve también, como ha dicho nuestro presentador y nuestro anfitrión, como director de gabinete de la ministra Chacón y por tanto pues trabajas para ese cliente, para el que sea, para el Estado, para un ministro, para un alcalde, para una institución, pero ya cuando le dices política, entonces cuando dices político todo el mundo te entiende, pero tampoco del todo, porque entonces mi abuela empezó a pensar, o sea, y me preguntaba, o sea, que tú eres el que dice a Zapatero qué corbata se tiene que poner, ¿no? Pues no, abuelita, he visto a Zapatero unas cuantas veces y he estado en unas cuantas reuniones con él, pero francamente yo no le digo qué corbata se tiene que poner, ni se me ocurriría, y no es esa la comunicación tampoco, pero también te cuesta explicarlo, porque se tiende a interpretar esto como la parte más, si queréis, la parte más táctica, más
más prosaica. Y yo no digo que no haya tacticismo y prosodia en esto, ¿no? Pero además de eso hay también estrategia, hay también definición, como os decía hace un momento, de los asuntos. Hay, en definitiva, la más pura y la más estratégica comunicación. Bueno, el caso es que estuve con el gobierno con el gobierno anterior, hasta 2007. Fue irme yo y venirse el país abajo, estas cosas que pasan. Y ya monté mi propia consultora de comunicación, un viejo sueño que yo había estado alumbrando desde mucho tiempo atrás. Y tenemos una pequeña consultora en un mercado en el que no hay muchas, la verdad, no hay muchas consultoras que se dediquen a hacer comunicación especializada en comunicación pública. Siempre me conjuré para no tener que trabajar para el sector privado, porque prefería mantener mi posicionamiento, así se llama, como sabéis, mi posicionamiento como hombre que solo trabaja para lo público. Confieso que me volví, con perdón, supongo que a estas horas de la noche ya se pueden decir tacos, me volví un poco puta y finalmente estoy trabajando también para el sector privado, porque no hay tanto negocio en el sector público, desafortunadamente, como para dejar al sector privado. Pero lo que hacemos desde allí es, si queréis, un lugar pequeño como casi todos. En el mundo de las relaciones públicas, en general, los lugares son pequeños. Incluso en las grandes multinacionales, cuando vas a ver las filiales en cada país, en realidad son relativamente pequeñas en comparación con otros sectores. Y lo que nosotros hacemos, en definitiva, es pensar en cuál es la narrativa, cuál es el relato de una institución que viene a pedirte ayuda. Y viene a pedirte ayuda porque quiere afrontar unas elecciones, porque quiere comunicar desde una institución pública, un gobierno, desde la oposición, porque quiere reforzar sus habilidades de comunicación en discurso, porque quiere entrenarse ante un debate electoral, porque quiere preparar un discurso importante, por ejemplo, un discurso memorable. O porque está afrontando una situación de crisis y no sabe muy bien cómo salir de ella. Y nosotros lo que hacemos desde allí es pensar, escribir y ayudar. Y cuando hay que reforzar, no sé, la comunicación con un determinado público, pues a lo mejor pensamos en que hay que montar un evento para ese público. Y entonces lo que hacemos es que llamamos a algún proveedor para que nos lo monte, ¿no? O si vemos que a este individuo en concreto, un candidato a la presidencia de un gobierno en América Latina, le hace falta un buen escritor de discursos porque su contenido es flojo, pues buscamos algún escritor de discursos para él o para ella, ¿no? Y si necesitamos hacer un vídeo, pues lo contratamos con quien sea, y si necesitamos hacer algo en redes sociales, pues también pensamos con quién lo podemos hacer. Nosotros, en definitiva, pensamos en qué narrativas, como os decía, en qué relatos son los adecuados para ese personaje y cómo hacer que ese personaje llegue de la manera adecuada. Y este es un trabajo fascinante, realmente fascinante, cuando entiendes que no es táctico, esto no consiste en hacer un buen discursito, o en hacer una buena nota de prensa, o en ponerle una buena corbata, un buen pañuelo al personaje, o ni siquiera en ganar un debate, ni siquiera en ganar unas elecciones. Este trabajo consiste en comprender el cerebro humano, ese cerebro que hemos descubierto. Y yo en esto, a pesar de que por supuesto me encantan también y soy muy seguidor del mundo de Internet, yo no sabría vivir, como supongo que a vosotros os pasa también, sin Internet. Me encanta, sigo muy de cerca todo lo que sucede en el mundo de las redes sociales, etcétera, etcétera. Yo, sin embargo, y voy a decir algo controvertido porque sí, porque estoy aquí, porque soy el dueño del escenario en este momento y estoy aquí solo, lo puedo decir con un par. A mí me parece que estamos exagerando, en el ámbito de la comunicación, estamos exagerando el mundo de las redes sociales. Hay un librito por ahí, que solamente lo digo así bajito, sobre todo cuando mi antecesor ha sido un destacado representante de Google. Hay un librito por ahí que yo recomiendo que se eche un vistazo, creo que es de un ex Google, de hecho, que se titula Social Media is Bullshit. Bueno, quizá sin llegar a tanto, ni mucho menos, pero yo he preferido en mi vida profesional volver a los orígenes, digamos, irme a los orígenes y tratar de explorar por qué la gente reacciona como reacciona ante la política, ante los asuntos sociales, por qué el 15M, por ejemplo, no permanece en el tiempo, por qué otros movimientos muy tontos sí se mantienen en el tiempo y consiguen éxito, qué tipos de liderazgo funcionan en unas sociedades y en otras, etcétera. Y esto ha sido siempre así, siempre así. El otro día la responsable de asuntos públicos
de Google precisamente nos ponía un vídeo magnífico en otro acto, nos ponía un vídeo magnífico en el que se veían bandadas de estorninos, ¿sabéis? Estos pajaritos pequeños que por miles funcionan como ráfagas en el cielo, ¿no? Y enseguida uno gira y giran todos los demás, ¿no? Y nos lo ponía para explicarnos que nuestro tiempo efectivamente es un tiempo acelerado en ese sentido, que la gente va para un lado, va para otro, las modas duran poco, la música dura un minuto, todo se acelera y esa fascinación que ella tenía y que yo compartía por el comportamiento humano, que en buena parte es también un comportamiento animal, es lo que a mí me sigue pareciendo motivo de estudio, de análisis. Claro, esto implica también saber por qué el cerebro humano es tan irracional, por qué si decimos literalmente, una investigación que hicimos hace un año y pico, si le decimos a la gente es bueno que en las en las medianas y grandes empresas haya representantes de los trabajadores que defiendan sus intereses cuando hay conflicto, el 90% de la gente te dice que sí, que está bien. Sin embargo, le dices a la gente, a la misma gente, le preguntas, una muestra comparable de gente, ¿no? Le dices, es bueno que en las medianas y grandes empresas haya liberados sindicales dedicados solo a tareas del sindicato, sin embargo consigues un 25% de acuerdo, ¿no? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué plasticidad, cuál es la plasticidad de las palabras que hace que la gente perciba la realidad de una manera o de otra, ¿no? Por eso también, cuando mi madre, todavía hoy afortunadamente me pregunta, bueno, hijo mío, ¿y tú? Ella os decía, es muy conservadora, ¿no? Como mi abuela, y me dice, pero hijo mío, tú no podrías, no podrían ponerse de acuerdo. Ahora me lo dice menos porque yo ya estoy, no estoy, digamos, yo ya no trabajo con el PSOE actual directamente, aunque comparto muchos amigos, pero ella me decía, cuando estaba con el gobierno y preparábamos algún debate electoral con Zapatero, etcétera, me decía, hijo mío, no se podrían poner de acuerdo en Rajoy y Zapatero en algunas cosas. Y claro, ella lo pasaba mal, me lo decía, yo lo paso mal porque estoy ahí viendo la tele y digo, coño, por un lado quiero que gane Rajoy, pero por otro lado sé que mi hijo está ahí echándole horas, haciendo fichas y tal, entonces lo paso mal con tal. Me dijo, no se podrían poner de acuerdo. Y yo le decía, no, mamá, no se van a poner de acuerdo. Si no nos ponemos de acuerdo tú y yo, ¿cómo se van a poner de acuerdo estos dos? La política es precisamente el ámbito en el que la gente no se pone de acuerdo. Para que se pongan de acuerdo están las iglesias. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo y punto, ya está. Te lo quieres creer bien y si no, pues vete de aquí, porque no, aquí se viene ya creído, digamos, si no, no tiene sentido. O las matemáticas, 2 más 2 son 4, pero para discutir, para interpretar si uno es un inmigrante ilegal o es un refugiado político, siendo exactamente la misma persona en las mismas circunstancias, para eso está la política. Para decidir si dedicamos el dinero a una cosa o a la otra, siendo el mismo dinero, es para lo que está la política. Yo sé que esto, en estos tiempos que corren con una desafección tan brutal, con una falta de liderazgo en general tan notable, con una situación tan penosa, sé que esto es difícil de entender, pero la política va mucho más allá de la crisis del 2007, digamos, y va mucho más allá de nuestra propia vida y no digamos la comunicación en general, porque eso que estoy diciendo para la política es exactamente igual para el mundo corporativo. Lo que sucede es que en el mundo corporativo, afortunada y desafortunadamente, las dos cosas a la vez, en el mundo corporativo hay un fair play. Coca-Cola en general no va diciendo por ahí lo mal que lo hace Pepsi, digamos. Hay muy poca publicidad de contraste en el mundo, ni siquiera en los lugares donde es legal. En la comunicación hay un fair play, digamos, no va uno sacudiéndose todo el día. Decía un consultor político hace años, un consultor que fue de un candidato presidencial en Estados Unidos, de Ross Perot, que vosotros ni recordáis, pero este consultor, que se llama Ed Rollins, decía, ¿qué pasaría si American Airlines estuviera todo el día diciendo que los vuelos de US Airways, o como se llame, son inseguros? Y si al día siguiente saliera US Airways diciendo, no, los vuelos inseguros son los American, decía este señor, pues evidentemente la gente dejaría de ir en avión, irían en tren o como fuera, ¿no? En el mundo político, por definición, hay que decir que lo que plantea el adversario es peor que lo que planteas tú. Para eso está la política, eso crea desafección y en estos tiempos más todavía. Pero no os quedéis en eso, si es en el mundo corporativo, si es en el mundo público, al final de lo que se trata es de entender cómo es el ser humano, por qué
se comporta como se comporta, cómo funciona por oleadas, por como los pájaros en las bandadas o las manadas de los animales en la selva, esa tendencia al gregarismo, esa tendencia a sentirte vinculado con los tuyos, es esa parte la que a mí me parece fascinante. Y naturalmente si esa parte se puede trabajar desde las bambalinas, literalmente, del escenario, desde atrás del escenario, bueno, eso le añade un puntito de glamour que siempre tiene interés. Debo reconocer que a mí me gusta también el escenario, pero desde ahí atrás las cosas se ven de otra manera, y es desde ese punto desde el que yo decidí trabajar hace ya bastante tiempo, no sé muy bien todavía por qué, y en el que me siento sumamente feliz y sumamente cómodo. Así que si alguno de vosotros o de vosotras se decide a compartir espacio en las bambalinas, yo os animo a que lo hagáis porque es una visión mucho más fascinante. Muchísimas gracias.